Bendiciones, Iglesia del Salvador. Dios le bendiga desde Cuenca, España. La verdad es un gozo, una alegría, una vez más, compartir con ustedes. Espero que se vayan conectando después de esta entrada que el pastor Juan Manuel pues, me ha dado. Una vez más le doy la gracia al pastor y a todos los que nos están viendo y escuchando. Aquí ahora mismo son las 6:15 de la tarde. Así que buenas tardes desde España y buenos días desde El Salvador. Quiero compartir una palabra con ustedes que se encuentra en Hechos capítulo 17, versículo 22. Así que si tiene su Biblia, por favor, acompáñame, agarre su Biblia y ábrala conmigo en Hechos 17, versículo 22. Y me gustaría compartir con usted una palabra que el Señor puso en mi corazón. Esta mañana estuve compartiéndola con la iglesia Manantial de Vida de aquí de Cuenca, España, y quiero compartir la misma palabra con usted porque es una palabra que creo que le va a hablar, le va a bendecir y me está bendiciendo a mí. Hechos 17, 22, dice así la palabra, leo en el nombre de Jesús. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Vamos a orar en el nombre de Jesús, amén. Y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que venga sobre nuestra vida, que venga sobre su vida y le hable en esta tarde, amén. Amén, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, suplicamos en este momento la ayuda del Espíritu Santo. Señor, hemos leído tu palabra, vamos a compartir tu palabra, oh Dios Todopoderoso, pero tu palabra dice, Señor, que en vano trabajamos si tú no edificas. Pedimos al Espíritu Santo, al Espíritu de vida, que venga en este momento, que venga tocando, que venga abriendo el entendimiento de mis hermanos de la iglesia y en El Salvador, de todos cuantos pudieran oír esta palabra. Háblanos en esta tarde, háblanos en este día. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, dice, pues sin conocerle, este es el que yo os anuncio, decía el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo se encontró con personas que adoraban a un Dios que no conocían. Adoraban muchos dioses, pero entre sus dioses adoraban a un Dios al cual no conocían. Y esta palabra creo que es para nosotros, porque en la iglesia del Señor podemos ver exactamente que ocurre también esto. Podemos ver como muchas personas que se congregan cada domingo, que se conectan a través del Facebook, que de alguna manera envían versículos bíblicos a través de las redes sociales, pero son personas que adoran a un Dios al cual lamentablemente no conocen de una manera correcta o de una manera completa, aunque es verdad que no podemos conocer a Dios de una manera completa porque Él es, ¿verdad?, inescrutable, Él es profundo, Él es grandioso, pero aún así muchas veces muchos creyentes conocen a Dios de una manera errónea o de una manera transversada, no sé. Entonces vamos a estar compartiendo sobre esto, sobre el Dios no conocido. Aún el apóstol Juan escribía en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 26, Juan 1, 26, citando las palabras de Juan el Bautista, y decía: en medio de vosotros hay uno al cual vosotros no conocéis. Y eso sucede también en nosotros, sucede en la iglesia, que en medio de la iglesia, en medio de los hogares, en medio de las familias cristianas, muchas veces está Cristo, al cual muchas veces no conocemos. No conocemos como Él quiere revelarse a nuestra vida. La pregunta es, quiero preguntarte, iglesia, ¿conoces al Señor? ¿Conoces de verdad a Dios?
al Dios al cual adoras, ¿lo conoces de verdad? Pues yo quiero presentarte, quiero anunciarte, como dice el apóstol Pablo, a un Dios que se revela como Él quiere, como le da la gana. Él es soberano, Él hace lo que quiere y cuando quiere y con quien quiere. Ese es el Dios todopoderoso, al Dios al cual adoramos, un Dios soberano, un Dios que no se sujeta a ningún hombre, un Dios que no se sujeta a ninguna religión, no se sujeta a ningún molde, es Dios todopoderoso. Muchos creyentes viven confundidos, viven quizás desilusionados, oprimidos, porque están adorando, están buscando a un Dios que de alguna manera esperan que Dios siempre resuelva sus problemas, que Dios siempre conteste sus oraciones, que Dios siempre sane sus enfermedades, que Dios siempre supla sus necesidades económicas. Y cuando eso no ocurre, cuando nos encontramos con un Dios que no siempre responde a nuestras oraciones, siempre nos escucha, pero no siempre responde a nuestras oraciones, no siempre nos sana de nuestras dolencias, no siempre nos provee, por lo menos en la manera que nosotros esperamos. Cuando nos encontramos con un Dios al cual oramos y en muchas ocasiones sentimos como que no hay nadie al otro lado. Muchos creyentes se sienten desilusionados con su fe. ¿Por qué? Porque están esperando algo de Dios. Y es verdad, esperamos algo de Dios. Claro que Dios es bueno, claro que Dios responde, claro que Dios sana, claro que Dios es todopoderoso. Lo creo firmemente, creo en el poder de la oración. Pero en muchas ocasiones, o por lo menos no sé si a mí me pasa solamente, en muchas ocasiones cuando yo vengo a buscar a Dios, cuando cierro mi puerta, como dice la palabra, cerrada mi puerta, en secreto busco a mi Padre que ve en secreto. Sí es verdad que mi Padre siempre me ve en secreto, me ve en lo secreto. Pero en muchas ocasiones me ha sucedido donde he sentido como que no había nadie al otro lado. Sé que Dios está. Sé que Dios está evidentemente escuchándome, viéndome. Pero a veces Dios guarda silencio. A veces Dios no responde a mi oración. A veces Dios no me da lo que necesito. ¿Y sabe por qué continúo sirviéndole? ¿Por qué continúo adorándole? Y ahí es donde está la libertad en Cristo. Ahí es donde yo realmente puedo experimentar y puedo disfrutar del amor de Dios, puedo disfrutar de una relación con Dios. ¿Por qué? Porque sirvo a un Dios que independientemente de que me dé o no me dé, independientemente de que me sane o no me sane, seguiré buscándole, seguiré sirviéndole y seguiré adorándole. Pero cuando dependemos, cuando de alguna manera buscamos a Dios por lo que pueda darnos, entonces es cuando estamos conociendo a un Dios que realmente no es Dios o no es el Dios de la Biblia. Dios hace lo que quiere, siempre quiere lo mejor para nosotros, siempre hará lo mejor para nosotros, pero Él lo hará a su manera. A lo largo de nuestra vida vamos a pasar circunstancias difíciles y de hecho muchos de ustedes quizás están pasando circunstancias difíciles, complicadas. Y lo importante es que Dios en cada una de esas situaciones se nos revele en la manera que Él quiere revelarse. En Génesis capítulo 28, versículo 16, encontramos un versículo que nos habla de la vida de Jacob. Cuando Jacob se quedó dormido sobre una piedra y dice que cuando despertó, dijo el Jacob, ciertamente el Señor estaba en este lugar, y dice, yo ni cuenta me di, dice la Nueva Traducción Viviente, ni siquiera me había dado cuenta de que Dios estaba en este lugar. Y muchas veces pasamos por circunstancias en las cuales Dios está ahí. Dios está queriendo revelarse. Dios está queriendo que le conozcamos en cada circunstancia de nuestra vida, en cada situación, sea buena o sea mala. Y no nos damos cuenta de que Dios aún también ahí está en esa situación. Y quiere revelarse, pero no le conocemos. ¿Por qué? Porque estamos quizás desilusionados, quizás estamos confundidos, quizás estamos intentando buscar un Dios que se revela de otra manera distinta a la que nosotros queremos. La misma situación nos puede ocurrir a nosotros. Los atenienses tenían muchos dioses a los cuales adoraban. Tenían el altar de los 12 dioses. El altar de los 12 dioses. Cuando el apóstol Pablo pasaba por allí y vio tantos dioses, entre ellos ese Dios al cual adoraban sin conocerlo, tenían el altar de los 12 dioses, que era un altar y santuario situado en la esquina noreste del Ágora de Atenas, cerca del templo de Ares. Estaba dedicado a los 12 dioses adorados en la antigua Grecia. Estaba Zeus, Hera, Poseidón, Deméter, Hestia, Apolo, Artemisa, Hefesto, Atenea, Ares, Afrodita y Hermes. Pero entre todos esos dioses había un altar que ponía al Dios, dice, desconocido. Al Dios desconocido. Y a ese Dios
también le adoraban. A ese Dios de alguna manera también levantaban sus manos. A ese Dios quizás también le ofrecían sacrificios, le ofrecían alabanza, le ofrecían ofrendas, etc. Y eso nos ocurre a nosotros. Adoramos a un Dios desconocido. Desconocido no porque no quiera revelarse, porque a lo largo de la Biblia Dios continuamente nos ha mostrado su deseo de que le conozcamos. Podríamos citar Jeremías capítulo 9, versículo 24 al 27. Alábese esto, el que ha de alabarse, en conocerme, en entenderme. Dios desea que le conozcamos. Por ejemplo, también dice Jeremías 24:7 dice, y les daré un corazón. Jeremías 24:7, les daré un corazón, dice, para que me conozcan que yo soy el Señor. Dios nos da un corazón para que le conozcamos. Puso un corazón de piedra, quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne para que le conozcamos. El deseo de Dios es que le conozcas, pero que le conozcas a su manera, que Él se revele a tu vida, que Él se revele en cada circunstancia. El apóstol Pablo decía, quiero conocer a Cristo, quiero experimentar el poder que lo levantó de los muertos, quiero ser semejante a Él aún en su muerte. Y ojalá que el deseo de Pablo sea tu deseo, mi deseo, el deseo de conocer a Cristo, conocerle en cada situación de nuestra vida. En el Antiguo Testamento, cada vez que la palabra conocer aparece y que tiene relación con Dios, que se refiere a Dios, el hecho de conocerle, la palabra conocer en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea yadá. Y es interesante esta palabra porque es una palabra que nos define, nos indica qué es exactamente lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que quiere que experimentemos en cuanto a Él? La palabra yadá no solamente es conocer a Dios. La palabra yadá significa entender, significa comprenderle, significa también experimentarle, significa tener información, percibirle. Y Dios lo que quiere es que no solamente le conozcamos de una manera intelectual, de una manera religiosa o de una manera emocional. Dios quiere revelarse a nuestra vida para que tengamos una experiencia diaria con Él, para que le percibamos, para que le entendamos, para que le conozcamos, para que en cada situación por la cual estamos pasando podamos tú y yo y la iglesia, podamos entender que Dios también está ahí. La pregunta es, ¿conoces a Dios? ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Cuánto conocemos al Señor? Algunos, como los atenienses, adoran a un Dios desconocido, le cantan canciones, le sirven, van al templo, a la iglesia, para buscar a ese Dios, a un Dios que apenas conocen. Muchos han continuado la fe por causa de los padres, por causa de los abuelos, por causa de la tradición, etcétera, etcétera. Pero necesitan conocer a Dios de una manera verdadera. Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, versículo 3, creo que es, sí, dice, y esta es la verdadera vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios, conocerle de una manera completa, conocerle a Dios de una manera experimental, conocerle a Dios de una manera que hasta ahora nunca habíamos conocido. Dios desea revelarse a tu vida. Dios desea que le experimentes, que le conozcas, que le percibas, que le entiendas. Desea que entiendas que Él está ahí en todo momento, en cada situación. Aún incluso, escúchame una cosa, aún incluso cuando te estás sintiendo oprimido por el diablo, Dios está ahí. Él no se aparta de ti, Él está mirando, Él está observando. A veces permitirá cosas que no nos gustan, que nos desagradan, pero Él está ahí probando en todo momento. Él está ahí vigilando en todo momento porque nos ama, nos cuida, nos quiere. Hay dioses que nos predican hoy día, sobre todo en las redes sociales, en el tiempo en el que vivimos. Es un tiempo lamentablemente de apostasía. Podría decir que vivimos en los tiempos de Mateo capítulo 24, donde nos habla Jesús de los últimos tiempos, donde se levantarán falsos cristos, donde se levantarán hombres, mujeres, ungidos entre comillas, que predicarán cosas que no son conforme a la Biblia. Y entonces nos presentan a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y muchos lamentablemente han conocido a ese Dios y no el Dios de la Biblia, el Dios de la prosperidad, el Dios que siempre sana, el Dios que siempre responde, el Dios que te dará todo lo que le pidas. No es el Dios que yo conozco. No es el Dios que yo conozco. En los 24 años que llevo conociendo a Cristo, Dios nunca me ha dado siempre todo lo que he querido.
Siempre me ha dado lo que he necesitado, siempre me ha provisto para cuando lo he necesitado, pero no ha suplido mis caprichos como un niño malcriado. Dios me ha guiado por sendas a veces de aflicción, por sendas de necesidad, por sendas de escasez, por sendas de tribulación, de tormenta, para hacerme entender, para que yo pueda aprender que aún en medio de la tormenta, Dios cuida de mí. Dios cuida en la necesidad, Dios cuida cuando estoy enfermo, Dios cuida de mí, aun cuando no me sane, Él está cuidándome, Él está protegiéndome, Él está, ¿verdad?, cerca de mí. Es importante que entendamos, que tengamos cuidado del Dios al cual nos presentan muchas veces. Qué importante es leer la palabra de Dios por completo y ver cómo a lo largo de la Biblia hombres y mujeres de Dios pasaron por circunstancias adversas una y otra vez y aún así Dios estaba con ellos. Dios permitió que unos murieran y otros fueran librados, pero Dios estaba con unos y con otros. A lo largo de nuestra vida atravesaremos todo tipo de experiencias. En la situación que estamos viviendo hoy día, posiblemente estamos pasando algunos escasez, mucha escasez quizás, o tiempo de aflicción porque hemos perdido familiares, o porque quizás estamos enfermos, por cualquier otra razón, etcétera, etcétera. Y en cada situación desagradable que atravesamos citamos versículos que conocemos de memoria. Y son versículos que creo con todo mi corazón, no dudo de ni una sola letra de la palabra de Dios. Creo en toda la palabra de Dios y creo que toda la palabra de Dios es palabra de Dios y es útil, es inspirada por Dios, es útil. Claro que sí, pero a veces citamos textos como por ejemplo el Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Creo en la palabra, creo en esto que escribió el salmista David, por supuesto que lo creo. Pero en mi propia experiencia, no de todas las aflicciones Dios me ha librado. He pasado por aflicciones en las cuales Dios no me libró. Y no estoy poniendo en duda la fe en Dios, ni quiero que usted dude de Dios, ni mucho menos. Lo que le estoy diciendo es que Dios es soberano. Dios es soberano y Él actuará como quiere. Y a veces permitirá aflicciones en nuestra vida para que aprendamos que aún en medio de la aflicción Dios está con nosotros. En medio de la tribulación Dios sigue con nosotros. Aun cuando sintamos que el fuego nos está quemando, aun cuando sintamos que las aguas nos están cubriendo, Dios sigue estando con nosotros, porque lo que realmente le importa a Dios no es tanto la vida que pasemos en esta tierra, sino la eternidad, pasarla con Cristo. Él vino a este mundo para salvar a su pueblo de los pecados, no para que tengamos una mejor vida, no para que podamos disfrutar de un carro mejor o de una casa mejor, y gloria a Dios cuando Dios te dé eso. Amén, que Dios te dé eso. Pero lo que realmente Dios quiere es salvarte de tus pecados, salvarte de la condenación y darte la seguridad de que un día estarás con Él para siempre. Así que cuidado con el Dios no conocido o con el Dios distorsionado, el Dios que quieren presentarnos. Yo creo en Dios. Soy pentecostal, creo en el poder del Espíritu Santo, creo en los dones del Espíritu, creo en la necesidad de hoy. Claro que sí que necesitamos el poder de Dios, necesitamos los dones, necesitamos milagros, claro que sí, porque hay gente tribulada, porque hay gente necesitada, lo necesitamos, la iglesia necesita ser edificada, necesitamos el poder de Dios. Claro que sí, pero quiero decirle algo, ¿por qué seguimos a Cristo? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué queremos conocer al Señor? Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es más que suficiente para mí. Yo no quiero seguir a Dios por lo que Él puede hacer a partir de ahora en mi vida. Quiero seguirle por lo que Él hizo hace 2000 años. Lo que hizo en aquella cruz, entregándose por mí, fue suficiente para decir quiero seguirte todos los días de mi vida. Me da igual si a partir de ahora me sanas o no me sanas. Me da igual si me provees o no me provees. Me da igual si vivo en aflicción o vivo en prosperidad. Me da igual si paso la tormenta o paso por la calma. Yo quiero seguirte cada día de mi vida porque moriste por mis pecados, porque me salvaste del infierno, de la condenación. Si me sanas, gloria a Dios. Si vivo enfermo, daré gloria a Dios también. Qué importante entender, hermanos, que Dios se revela en nuestra vida en toda circunstancia. En toda circunstancia. ¿Qué sucede cuando Dios no nos provee? ¿Qué sucede cuando Dios no nos libra del fuego? ¿Qué sucede, verdad, cuando Dios de alguna manera permite que las aguas nos cubran? Quizás algunos pueden tildar este sermón o este predicador como un hombre falto de fe, pero le aseguro que no es una falta de fe. Le aseguro que le estoy hablando desde mi propia experiencia y de la experiencia de saber que hay un Dios en los cielos que me ama.
y que entregó a Jesús a morir por mis pecados. Y por supuesto que me dio al Espíritu Santo, el Espíritu de poder, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en mí, y Él me vivifica cada día, y levanta mis manos cada día, y a pesar de la tormenta, a pesar de la escasez, a pesar de la tribulación, me permite, la gracia de Dios me permite, su gracia que es todo lo que necesito, como Dios le dijo a Pablo. Mi gracia es todo lo que necesitas. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Y sigo buscando a Dios. Y sigo adorándole. Aun cuando he visto con mis ojos cómo Dios se ha llevado a personas que amaba. En lugar de sanarlas. He orado por ellas. He tenido toda la fe del mundo. Y Dios se la llevó. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Pero seguimos adorándole. Seguimos buscándole. Porque no le buscamos a Dios por lo que pueda darnos. Sino por lo que Él ya nos dio en la cruz del Calvario. En las iglesias, en la televisión, por la radio, muchas veces nos bombardean de ese tipo de Dios, ¿verdad? Que no es conforme al Dios de la Biblia. Así que cuidado, hermanos. El Dios que siempre responde a las oraciones. El Dios que siempre sana tus dolencias. El Dios que te libra siempre de las aflicciones. Habrá momentos donde Dios haga milagros. Y quiero decir una cosa, yo mismo he experimentado el poder de Dios. Yo mismo he visto cómo Dios me ha sanado. Yo mismo he visto cómo Dios, ¿verdad?, ha derramado su poder y he sentido el poder de Dios recorriendo mi cuerpo y sanando a una persona. He visto la mano poderosa de Dios proveyendo para mis necesidades, multiplicando el dinero. Lo he visto con mis ojos. Creo en el poder de Dios. Pero también creo en un Dios que, como he dicho, es soberano y se revela. Y a veces pasamos por necesidades y como niños pequeños lloramos y pataleamos. Y es lícito, yo lo hago muy a menudo. Pero a veces pataleamos y lloramos y pensamos, Dios no está conmigo. Dios me abandonó porque no me escucha, no responde a mis oraciones. Y como Jacob podríamos decir, sin darnos cuenta, Dios también está aquí. Dios también estaba conmigo aún cuando no me respondía, cuando guardaba silencio, cuando se mantenía a la distancia, aún Dios estaba conmigo y ni cuenta me di. Dios nunca te va a desamparar. Jesús, cuando nos dio el Espíritu Santo, dice la palabra en el Evangelio de Juan, Él decía del Espíritu Santo, Él siempre estará con ustedes o estará con ustedes para siempre, jamás te va a abandonar. Pero a veces Dios va a guardar distancia, a veces va a permanecer en silencio para probar lo que hay en tu corazón, para probar por qué realmente buscas a Dios, por qué realmente has decidido seguirle. Mi deseo, mi consejo es que hagas un pacto con Dios y decidas, Señor, voy a buscarte todos los días de mi vida. No me importa si hace sol o está nublado. No me importa si paso por la escasez o por la abundancia. Te seguiré todos los días de mi vida. Y entonces Dios se va a revelar a tu vida de una manera que jamás has conocido. El verdadero deseo y propósito de Dios es que le conozcamos. Una relación familiar. Una relación cercana, íntima. Que te permita no solo conocerle, que te permita experimentarle, que te permita descubrirle, distinguirlo entre los otros dioses que se predican. Quiere que le entiendas, que le halles, quiere que le percibas, que le sientas, que le tengas, quiere que le veas en cada área y circunstancia de tu vida, de modo que cuando seas zarandeado por el enemigo, porque a veces el Señor permitirá que el enemigo nos zarandee, tú no te vas a apartar de Dios porque ya sabías que Dios permite a veces que nos zarandee. Cuando pases por la escasez, tú nunca te vas a apartar del Señor porque sabes que Dios a veces nos permite pasar por la escasez. Cuando Dios guarda silencio, tú sabrás que hay un Dios en los cielos porque sabes que hay un Dios en los cielos que a veces también guarda silencio. Pero eso no significa que no esté con nosotros, siempre está con nosotros. Él nos ama, Él entregó a Cristo a morir por nuestros pecados, Él nunca nos va a abandonar, pero Él es soberano. Nunca olvides que Él es soberano. El Dios no conocido, decía Pablo, el Dios no conocido al cual ustedes adoran, y este es el que yo, dice, os anuncio. El Dios, pero quiero también anunciarle al Dios conocible, al Dios que sí se puede conocer, al Dios que sí quiere que le conozcamos. Gloria a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 15 dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y esto me hace entender que Dios es el Dios del gozo y el Dios del lloro. Dios está con los que se gozan y Dios está con los que lloran. Cuando estoy llorando, cuando estoy afligido, cuando siento tristeza, Dios está conmigo. Cuando estoy contento, cuando estoy alegre, cuando todo me va bien, Dios está conmigo. Claro que sí. Dios aprueba el gozo y también aprueba el lloro.
Filipenses capítulo 3, versículo 10, hemos leído antes, el apóstol Pablo decía, quiero conocer a Cristo, quiero experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Y wow, ¿y quién no quiere conocer a este Dios? ¿Quién no quiere conocer a este Cristo que se levantó de los muertos? Claro que queremos conocer, claro que queremos experimentar el mismo Dios que experimentó el apóstol Pablo, un apóstol, ¿verdad? Que hacía milagros tremendos, resucitaba a los muertos, sanaba a los enfermos. Era tremendo el apóstol Pablo, como Dios lo usaba. Queremos ser de alguna manera como Pablo, queremos de alguna manera experimentar al Dios de Pablo. Pero ese mismo Pablo que decía, quiero experimentar a Cristo, decía, quiero ser semejante a Él, aún en su muerte. Y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. La pregunta es, ¿quieres conocer a Cristo? ¿Quieres conocer a Cristo? El Cristo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no vivió una vida cómoda. Él sufrió mucho en sus espaldas, apedreamientos, latigazos y tantas cosas que podemos leer en sus epístolas. Todo lo tenía por basura para ganar a Cristo. Y aún él mismo decía que Dios había enviado un mensajero de Satanás para abofetearlo y que le había pedido a Dios, pero Dios no se lo quitaba. El Dios del apóstol Pablo es el Dios que se mueve como quiere, hace lo que quiere y se revela como quiere. El Dios que yo conozco, hermano, hermana, y estoy conociendo y quiero conocer cada día más, es el Dios de Pablo y es el Dios de Daniel, el Dios que libró a Daniel del foso de los leones, el Dios que libró a Sadrach, Mesach, Abednego, los libró del horno de fuego. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Queríamos conocer a ese Dios. Pero el mismo Dios que libró a estos hombres del horno de fuego o libró a Daniel del foso de los leones, permitió que después, siglos después, murieran hombres, mujeres y niños, murieran en los circos de Roma, siendo devorados por los leones y siendo consumidos por las llamas. ¿Acaso Dios no estaba con ellos? Por supuesto que sí, pero Dios a veces lo permite. No entendemos muchas veces a Dios, no podemos entenderlo, pero Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos, porque por encima de todas las promesas, por encima de todas las promesas que Dios ha dado, la promesa principal, primordial, por la cual Cristo vino, es para salvarnos de nuestros pecados, para librarnos del castigo eterno. Dios no nos va a librar siempre de la aflicción en la tierra. De hecho, el apóstol Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Así que no te sientas mal cuando pasas por tribulaciones. Gózate, alégrate en medio de la prueba, porque hay un Dios que está contigo. Hay un Dios que te ama, hay un Dios que te cuida y nunca va a poner una prueba mayor de lo que puedas soportar. El Dios que conozco es el Dios que quiero conocer, como dice Oseas 6:3, quiero conocerle, quiero proseguir en conocerle, quiero experimentarle cada día. No me malinterprete, no me conformo con la enfermedad, ni me conformo con la situación de aflicción. Cada vez que paso por una aflicción, cada vez que mis hijos, mi esposa, yo mismo, alguien de la iglesia me piden oración porque están enfermos, porque están pasando por necesidad económica, por lo que sea, porque ha muerto un familiar y están desconsolados, por supuesto que oro por el poder de Dios, oro para que Dios venga haciendo milagros y después vamos a orar, oro para que Dios venga proveyendo, claro que sí, oro por mí y le suplico a Dios que Dios, ¿verdad?, me revele su poder y haga un milagro y me sane. Amén. Nadie quiere vivir enfermo, nadie quiere vivir con escasez económica toda su vida, claro que no. Pero una cosa es que vivamos en un momento dado por esto. Pero qué importante es también como Pablo aprender. El apóstol Pablo dijo, he aprendido. Algunos quizás se glorían diciendo, bueno, yo soy como el apóstol Pablo porque vivo en escasez toda mi vida. No, una cosa es vivir en escasez y otra cosa es aprender a vivir en escasez. Pablo dijo, he aprendido a tener abundancia y a tener escasez. Aprendió. ¿Y por qué aprendió? Porque aprendió que en medio de la escasez o en medio de la abundancia siempre le iba a dar la gloria a Dios. Su vida, sus emociones, sus sentimientos, su adoración a Dios no dependía de lo que tenía, dependía de Cristo, dependía de su salvación, dependía del gozo de la salvación. Aprender a ello. Como el salmista, quizá usted igual que yo también, innumerables veces
como el salmista. Nos hemos consumido a fuerza de gemir. Hemos pasado noches inundando nuestro lecho y regando, ¿verdad?, nuestra cama con lágrimas. Salmo capítulo 6, versículo 6. Como el salmista, también nosotros nos ha ocurrido. Somos de carne y hueso. Dios sabe que somos polvo. Y es lícito completamente. Eso no es falta de fe. No es falta de fe. Si eso es falta de fe o falta de conocimiento, preguntémosle al rey David, ¿dónde escribió la mayoría de sus salmos? Salmos que nos bendicen a nosotros hoy. Y él nos dirá que los escribió siendo perseguido por el rey Saúl. Nos dirá que escribió algunos de sus salmos en la cueva de Adulam. Escribió esos salmos muchas veces en la cueva rodeado de hombres que estaban enlutados, amargados y afligidos de espíritu. Posiblemente el rey David te dirá que muchas veces él escribió esos salmos cuando estaba llorando en su cama, en su lecho, cuando estaba llorando en el desierto, o cuando tenía que hacer correr la baba por su barba y hacerse el loco para no ser matado por los filisteos. O cuando estaba siendo apedreado por algunos y sus compañeros querían matar a aquellos que le apedreaban y él decía, déjenlos. Si Dios lo permite, ¿quién soy yo para impedirlo? El salmista David pasó por aflicción, aflicción, aflicción. Pero en medio del desierto salieron los mejores salmos. En medio de la mayor aflicción, ahí donde sale el verdadero perfume. Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 35. 11, 32 al 35. Escuche bien. Hebreos 11, 32 al 35. Nos habla, esos versículos, nos habla de hazañas tremendas, nos habla de proezas, nos hablan de leones que perdieron el apetito, nos hablan de llamas de fuego que no quemaban, nos habla de victorias, nos habla de oraciones contestadas, de promesas cumplidas. Tremendo. ¿Quién no quiere conocer a este Dios de estos héroes de la fe? Gloria a Dios. Pero si usted lee el versículo 36 y sigue leyendo, porque algunos se quedan aquí, algunos para no afligirse solamente leen los versículos 32 al 35 de Hebreos 11 y se quedan simplemente con las cosas buenas. Pero si sigue leyendo en el versículo 36 al versículo 40, va a encontrar a un Dios que también permitió, lo mismo que le dio victoria a uno, lo mismo que tapó bocas de leones, dice la palabra de Dios que otros fueron aserrados, apedreados, otros fueron ridiculizados, lacerados, encadenados, aserrados, maltratados, oprimidos, desposeídos de sus pertenencias. Es el mismo Dios de uno y otros, y ambos, tanto unos como otros, se les conoce como los héroes de la fe, los que fueron afligidos y los que salieron de la aflicción, los que murieron y los que perseveraron su vida. Dios es el Dios de unos y es el Dios de otros, y Dios quiere revelarse en nuestra vida en cada circunstancia. No deseo para usted ningún tipo de aflicción, no deseo ningún tipo de enfermedad, no deseo ningún tipo de escasez. Lo que le estoy diciendo es que si usted vive en la escasez, por un momento o por varios momentos o cuando Dios le dé la gana, si usted vive en la escasez, si usted vive en la tormenta, si usted pasa por la tribulación, alabe al Señor, glorifique a Cristo, fortalézcase en el poder de la oración, en el poder de la alabanza, levante sus manos, glorifique a Cristo y el Espíritu le va a venir sobre su vida y le va a fortalecer. Quizás no le quita la carga, quizás no le soluciona el problema, pero le va a dar fuerzas para sobrellevarlo, para seguir adelante. Y eso es lo que ha ocurrido con mi vida en la mayoría de las veces. Dios me ha fortalecido y me ha hecho seguir adelante a pesar de que el gigante seguía ahí. Dios está con nosotros. Gloria a Dios. El Dios que conozco es el Dios de Elías, el Dios que hace descender fuego del cielo. Amén. ¿Cuántos quisieran, como Elías, hacer descender fuego del cielo, hacer una oración y que se cerrara el cielo durante 3 años y medio y luego otra vez por la boca del profeta se volviera a abrir el cielo? ¡Qué tremendo el Dios de Elías! Pero ese mismo Dios estaba con él en la cueva. Cuando él decía, ay Señor, solamente yo he quedado. Cuando estaba el hombre debajo de un enebro y quería morirse, Dios también estaba con Elías. Dios también estaba con Elías. ¿Se da cuenta? No hay nadie en la Biblia que solamente haya tenido victoria, victoria, victoria. Cada hombre, cada mujer de la Biblia, cada persona que ha tenido un encuentro con Dios, ha experimentado a Dios en lo bueno y en lo malo. Ha entendido que Dios se revela de cualquier manera y se revela a veces de una mayor profundidad en los momentos más difíciles de nuestra vida. Si no, pregúntele a Job. Pregúntele a Job. Job lo presenta a Dios como un hombre recto, un hombre justo, temeroso, apartado del mal. No hay nadie como él en la tierra, le decía Dios a Satanás. ¡Wow! ¿Quién no quiere ser como Job? Sin embargo,
Job tuvo que pasar por todo lo que pasó para darse cuenta de que no conocía a Dios. Y de hecho él mismo dijo al final de la historia, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas que yo ni comprendía. Y a veces cantamos alabanzas, citamos versículos que ni entendemos ni comprendemos. Y adoramos a un Dios como los atenienses que en realidad no estamos conociendo. Y tenemos que pedirle a Dios, Señor, yo quiero que te reveles a mi vida. Y cuidado cuando usted le pide a Dios, Señor, revélate, porque entonces Dios nos hace pasar por situaciones difíciles. Y si no, pregúntele al salmista David cuando escribió el Salmo 23, cuando pase por el valle de sombra de muerte. Y sigue diciendo, tú estarás conmigo. Y eso es lo importante, que sabemos que Dios está con nosotros en toda circunstancia. En el valle de sombra de muerte está conmigo, pero también está aderezando mesa en presencia de mis angustiadores. Claro que sí, está ungiendo mi cabeza con aceite. En todo momento Dios está ahí. Dios desea revelarse a tu vida, darse a conocer no solamente como el Dios que te saca de todos tus problemas, sino como el Dios que te acompaña cuando sufres. Dios desea revelarse a tu vida, no solo que le conozcas solo como el Dios que provee, sino como el Dios que también te da sabiduría para administrar lo poco que puedas tener. Dios quiere revelarse a tu vida no solamente como el sanador de tus dolencias, sino también como el Dios que te consuela en medio de la aflicción. Dios Todopoderoso. Juan y Pedro, los apóstoles, habían 3 discípulos, dentro de los 12 apóstoles, habían 3 que eran de alguna manera el círculo cercano de Jesús. Yo quisiera ser de ese círculo cercano, amén. Juan, Pedro y Jacobo, aquellos 3 eran del círculo cercano. En cada milagro, casi en cada milagro, en cada experiencia vemos a Jesús que se llevaba a estos 3. Y Juan y Pedro y Jacobo, y ahí vamos a ver cómo fíjese qué tremendo, en Hechos capítulo 12, la iglesia del Señor estaba orando por Pedro, porque Pedro estaba en la cárcel. Y dice la palabra que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Y la respuesta a esa oración fue que Pedro, de una manera milagrosa, por mano de ángeles, fue librado de la cárcel. ¡Gloria a Dios! Dios contestó la oración de la iglesia para orar por liberación de Pedro. La pregunta es, ¿qué sucedió con Jacobo? Era también otro de los apóstoles importantes, entre comillas, cercanos a Jesús. Jacobo murió decapitado. ¿Acaso la iglesia no oró? ¿Acaso a la iglesia le faltó fe? ¿Acaso Dios amaba menos a Jacobo que a Pedro? De ninguna manera. Dios es soberano. Permite que algunos sean decapitados y otros sean librados. Lo importante es que pasemos por donde pasemos. Dios es maravilloso, glorioso, amoroso. Él es bueno. Porque por encima de todas las promesas, lo que sí Dios nos ha prometido es que perdonaría nuestros pecados, que no se acordaría más de nuestros pecados y que un día estaremos con Él para siempre. Ese es el gozo de la salvación. No es el gozo de tener mejores cosas en esta tierra. Y gloria a Dios, ¿quién no quiere tener un mejor trabajo, más dinero, una mejor casa, un mejor carro? Por supuesto que sí, no estoy hablando de eso. No estoy hablando como un pobre, de vivir como un pobre o como un mendigo. No estoy hablando de eso, ni mucho menos. Estoy hablando de que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí donde tenemos que poner la mirada y no en las cosas de la tierra, porque todo esto es pasajero. El mundo pasa, sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Quiero terminar con el último punto. Perdóneme si me estoy extendiendo, pero no quiero dejar esto a medias. Creo que esto es importante, ¿verdad? Esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, para ti, para la iglesia también. Último punto, el resultado de conocer a Dios de esta manera. Hay resultado, hay fruto. Cuando aprendemos a ver a Dios en todo lugar, bajo cualquier circunstancia, en cada prueba, en cada dificultad, en la aflicción. Porque algunos, como he dicho, nos tildarán de hombres de poca fe cuando pasemos por la tribulación. Cuando ven que nuestros hijos o nuestras esposas o nuestros maridos, cuando ven que pasamos por la escasez, algunos pueden pensar, este hombre seguramente está en pecado o le falta fe. Pero no es así. Cuando pasemos por estas circunstancias y aprendemos a conocer a Dios en todas circunstancias, va a dar fruto en nuestra vida. Podremos citar pasajes como Romanos capítulo 8, 35. Algunos lo citan, este pasajes, lo memorizan, los leen, los predican.
pero sin haberlos experimentado. Pero cuando usted pasa por medio de la tormenta, cuando usted pasa por medio de la escasez, por medio del desierto, cuando usted se encuentra en ocasiones con un Dios que aparentemente no responde, que aparentemente Dios nos sana, o nos sana cuando queremos que nos sane. Usted puede citar versículos como Romanos 8:35. ¿Acaso hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos, pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Y sigue el apóstol Pablo en el versículo 38, Romanos 8:38, diciendo: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo nuestro Señor. ¡Wow! Muchos se están apartando de la fe, muchos están abandonando a Dios porque Dios no les respondió una oración, porque no les sanó, porque permitió que mi madre muriera, que mi padre muriera, que fulanito o menganito. Muchos han dicho esto en muchas ocasiones: yo no creo en Dios, yo me desilusioné con Dios porque permitió que se llevara a mi hermano, que se llevara a mi madre. Pero no están conociendo que hay un Dios en los cielos que a veces permite estas cosas, que permite la aflicción. Pero cuando entendemos que Dios está en todo lugar, está en toda circunstancia, Él permite muchas veces situaciones difíciles en nuestra vida para que seamos consolados y que para que aprendamos a consolar a otros. Entonces podemos citar estos textos. Y jamás nos vamos a apartar del amor de Dios, porque conocemos a un Dios que se mueve como Él quiere. Aquellos que aprenden a conocer a Dios de esta manera no se sorprenderán cuando pasen por las batallas. Su fe no va a ser menguada, sino todo lo contrario, va a crecer. Y podrán citar textos como 1 de Pedro 1:7, que dice así: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo se ha revelado al mundo. Gloria a Dios. La prueba que usted está pasando va a fortalecer su fe, le va a acercar a Dios. No permita que la prueba le separe de Dios. No permita que la aflicción le separe de Dios. Acérquese a Dios. Dígale a Dios: Señor, revélate en medio de esta prueba. Revélate en medio de la aflicción. Revélate en la abundancia. Revélate en mi vida en la escasez. Revélate en la tormenta. Revélate en la calma. Yo quiero conocerte cada día. Me da igual lo que me des, lo que no me des. Ya me diste todo en la cruz del Calvario. Yo quiero conocerte cada día más. Quiero seguirte, no por lo que pueda recibir de ti, sino por lo que ya recibí en aquella cruz. Experimentarán a Dios que está cerca. Dios está cerca, dice la palabra. Isaías 57:15. Dios está cerca de los quebrantados de corazón, de los contritos de espíritu. Aprenderán, como el Salmo 23, que Dios es su pastor, que estará con ellos en el valle de sombra de muerte, si conoces a Dios de esta manera. Experimentarán, como el salmista, que al andar por el valle de lágrimas lo convertirán en fuentes. Atravesando el valle de lágrimas lo convierten en fuentes. Aprenderán que los que siembran con lágrimas, con regocijo, con alegría cosecharán. A veces hay que sembrar con lágrimas para recoger con alegría. Pero si no sembramos con lágrimas, hermanos, ¿qué vamos a recoger? Así que no se aflija. No piense que Dios le abandonó. No piense que Dios no está. Dios está. Está aun cuando guarda silencio. Está aun cuando no se siente, cuando no se nota. No vaya a la iglesia simplemente para buscar a un Dios que siempre responde, que siempre le va a sanar, que siempre le va a dar. Vaya a la iglesia a adorar a un Cristo que se levantó de los muertos, que vive por los siglos de los siglos, que está esperándole un día para que usted se vaya con Él, ¿verdad? Él está preparando morada para venir un día a recoger a su iglesia, para buscarnos. Adore a Dios, adore a Cristo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario y nada más. Todo lo que Dios le pueda dar a partir de ahí, gloria a Dios por ello. Y lo que no le dé, pues también gloria a Dios también por ello. Podemos conocer a Dios. Podemos conocer a Dios, como dice Romanos 8:28. Dice la palabra de Dios que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos.
Dios está haciendo que coopere todo para su propósito. No mi propósito, no su propósito, el propósito de Dios. Es el propósito de Dios, es el sueño de Dios, es a la manera de Dios. Y quiero terminar con la conclusión. Cuando en cada circunstancia usted es capaz de decir como Jacob, ciertamente Dios estaba aquí y yo ni cuenta me di. Experimentará a Dios de una manera tremenda. De una manera tremenda. Pasar por la universidad de la aflicción. Pasar por la escuela del quebrantamiento. Puede ser muy doloroso. Pero no lo cambiaría por nada. Todos los años que he vivido, afligido, entre comillas, oprimido a veces, zarandeado por el enemigo. El enemigo, como igual que el enemigo Satanás, que él creía que estaba venciendo a Jesús en la cruz del Calvario. Y qué sorpresa cuando Jesús resucitó de los muertos. Y el enemigo se cree que nos está derrotando cuando somos afligidos. Pero no sabe que toda aflicción que él está lanzando con nuestra vida nos está puliendo, nos está dando forma, nos está haciendo más fuertes, nos está acercando más a Dios, porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. La conclusión esta mañana para usted, en esta tarde para nosotros, pasará usted de sentirse rechazado por Dios. Ya no se va a sentir más rechazado ni abandonado por Dios, se va a sentir privilegiado. Se va a sentir privilegiado. En una ocasión yo estaba afligido porque sentía que Dios me estaba golpeando con el mazo, con el martillo. Era como que Dios me había puesto sobre el yunque y me estaba dando golpes. Y sentía la mano de Dios golpeando. Y me encontré con un libro que se llama Sobre el yunque, de Max Lucado. Y leí un párrafo de ese libro que decía, si usted está siendo golpeado por la mano de Dios, alégrese. Y yo pensé, ¿cómo voy a alegrarme? Y seguía el libro diciendo, si Dios está golpeando el hierro en el yunque, significa que aún Dios tiene esperanza, aún Dios tiene un sueño, una meta que cumplir en su vida. Si Él dejara de golpear el hierro, significaría que usted estaría en el montón de la chatarra, ya no serviría para nada. Pero Dios está golpeándonos porque está modelándonos, nos está dando forma. Él está pensando en algo que tiene para nosotros, un plan, un propósito, y está dando golpes hasta que la herramienta, ¿verdad?, esté preparada para ser usada. Así que alégrese en el nombre de Jesús. Cuando decides alabar a Dios, cuando decides confiar a Dios, cuando decides adorarle y glorificarle, pase lo que pase, se cumplirá en tu vida la palabra que dice en el Salmo 125:1. Dice así la palabra, los que confían en el Señor son como el monte de Sión que no se mueve del lugar. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión que no se mueve del lugar. No nos vamos a mover, vamos a seguir buscando a Dios, vamos a seguir adorando a Dios, vamos a seguir glorificándole, pase lo que pase, porque confiamos en Él. Yo quiero animarte en esta tarde, quiero animarte, vamos a hacer una oración y quiero animarte a que hagas un pacto con Dios en este día y le digas al Señor, Señor, no voy a buscarte ni voy a servirte por todo lo que tú me puedas entregar, voy a buscarte por lo que tú me entregaste en la cruz del Calvario, voy a buscarte porque me amas, voy a buscarte porque me salvaste y voy a buscarte porque, como decía el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Vamos a orar esta tarde y vamos a pedirle a Dios que se revele en nuestra vida. Voy a orar por usted para que Dios se revele en su vida, sea que esté viviendo en la abundancia o en la escasez, sea que esté viviendo en la aflicción o esté viviendo en la prosperidad, sea que pase en la tormenta o pase por la calma. Voy a orar por usted para que Dios se revele a su vida de una manera tremenda. Amén. Vamos a orar en este día. Le animo a acompañarme en oración. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, nos presentamos delante de ti. Venimos delante del trono de la gracia. Tu palabra dice que tenemos confianza, que podemos acercarnos confiadamente a ese trono de gracia para hallar el oportuno socorro, para hallar gracia, para alcanzar misericordia. Oro en este día por mis hermanos, por la iglesia que me está viendo. Te ruego, Espíritu Santo, que te reveles a ellos. Revélate en cada situación. Revélate en la calma. Revélate en la tempestad. Revélate en la aflicción. Revélate en la pérdida. Revélate en la prosperidad. Revélate, Señor, en cada situación de sus vidas. Que aprendan a conocerte en todo momento. Que te busquen, Señor, no por lo que puedan recibir. Que te busquen porque entiendan que eres el único Dios verdadero. Eres el único Dios que salva. El único Dios poderoso. El único Dios real y vivo.
vivo, soberano Dios, revélate a sus vidas. Pero aún oro en el nombre de Jesús por mis hermanos. Si alguno está enfermo en este momento, ruego al Espíritu Santo que venga tocando su cuerpo, que sea sanada su enfermedad. Si tienen necesidad económica, que tú vengas proveyendo, Dios del cielo. Si están siendo, Señor, atribulados, ven consolando, ven fortaleciendo, ven animando, ven levantando sus manos, Señor. Fortalece sus rodillas, que no dejen de adorarte, que no dejen de buscarte, oh Dios del cielo. Tú vienes pronto, Señor, y vienes a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga. Señor, aquí estamos. Señor, cuando estemos delante de ti algún día, Señor, posiblemente diremos, oh Dios, que no siempre, Señor, estuvimos contentos, no siempre, Señor, estuvimos gozosos, pero siempre, Señor, estuvimos buscándote, adorándote, glorificándote en todo momento, Señor. Fuimos débiles, a veces, Señor, flaqueamos, pero, Señor, en todo momento, Señor, hemos decidido buscarte cada día. Hemos decidido, Señor, honrarte, glorificarte, que se cumpla tu plan en nuestra vida, que se cumpla tu propósito en nosotros. Señor, oro por tu iglesia para que tú te reveles a ellos y que te conozcan a ti de una manera poderosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia. Deseo de todo corazón que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Si ha sido de bendición, yo le animo a compartirla en su muro para que otros también puedan escucharla, puedan verla. De verdad que les amo con el amor del Señor. Pues a ustedes no les conozco personalmente, quizás algunos sí, de cuando estuve en 2008 allí en El Salvador, pero les amo con el amor del Señor. Deseo lo mejor para ustedes, pero sobre todo deseo que conozcan al Señor de una manera completa, de una manera maravillosa. Que Dios le bendiga.